El sacrificio de Cristo. Hemos leído esta parte aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Queremos saber o queremos mirar a través de la Escritura lo que significa para cualquiera de nosotros, tanto para las amigas y amigos como para los hermanos, el hecho de que el Señor Jesucristo se haya ofrecido a sí mismo. ¿Qué significa esto que estamos diciendo del sacrificio de Cristo? El Señor, cuando vino a la tierra, no vino solamente a predicar. Su obra más grande no fue el haber predicado, y su obra más grande no fue el haber sanado a los enfermos. No, porque predicar, ya hace mucho tiempo muchos profetas predicaron. Milagros, otros hombres de Dios también el Señor los usó y había muchos milagros, pero el Señor Jesucristo vino por una razón diferente. Cuando Él fue a ser bautizado al río Jordán por el profeta, el predicador de turno que era Juan el Bautista, dice la Escritura que Él lo vio venir y señalando dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, la esencia de la venida del Señor Jesucristo y su obra extraordinaria no fue el haber predicado, y no fue que levantó a la hija de aquel hombre llamado Jairo, no fue que sanó a la mujer aquella que estaba enferma por 12 años con un flujo de sangre. Su obra más grande del Señor Jesucristo no fue que resucitó a Lázaro después de 4 días. Su obra real, su obra central, el propósito principal es que el Señor vino a ofrecerse a sí mismo en el lugar de cada uno de nosotros los seres humanos. Vino como el Cordero de Dios para ser puesto en sacrificio. Y aunque es extraño, pero cuando uno lee del Cordero de Dios, tiene que remitirse a lo que dice la Escritura antes, y resulta que este Cordero se ofreció por primera vez en la Pascua, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y yo estaba estudiando un poco cómo es que hacían la Pascua y cómo es que este Cordero era ofrecido, y me quedé asombrado. Yo nunca había mirado con detalles cómo era el proceso en sí, cómo era que mataban el Cordero y cómo era que lo sacrificaban. Y el Cordero primero tenía que morir, así como todos los animales, tenía que derramar su sangre. Pero dice que ellos lo ponían en un palo y le extendían sus patitas anteriores, o sea, lo que llamaríamos nosotros los brazos, y lo ponían a dar vuelta al fuego para que fuera asado. Y luego este cordero no era condimentado con condimentos deliciosos, sino que este cordero era condimentado con hierbas amargas, porque a ellos, a los judíos, el pueblo de Israel, les tenía que saber amargo. Era su última comida en Egipto, y Dios no quería que el último recuerdo que ellos tuvieran de Egipto fuera sabroso. Dios quería que la última comida y el último recuerdo que ellos tuvieran de Egipto fuera con sabor amargo, para que no quisieran volver a Egipto.
Y por eso era condimentado con hierbas amargas. O sea, había que comérselo con hierbas amargas. Hay gente que no le gusta comerlo amargo, ¿cierto? Uno se da cuenta que todo lo quiere condimentado, que sepa bien. Así no sepa feo, pero si no tiene un sabor de mucho condimento que le sepa rico, la gente no quiere comer. Bueno, ese no era ni siquiera que no tenía sabor, era que tenía sabor pero amargo. Pues el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, dice la Escritura. Sí. Y Él también fue sacrificado con sabor a amargura. Y cuando usted piensa en Cristo, en su sacrificio, usted no puede pensar en nada bonito. A Él también le abrieron los brazos, igual que al otro cordero. Y los pies fueron puestos juntos sobre el madero central de la cruz. Y la sangre fue derramada. Ese es el sacrificio de Cristo. Y fue amargo. Usted no puede pensar. Alguien dijo una vez, oyendo hablar de la vida en Cristo y de la salvación en Cristo, y dijo: la religión cristiana es una religión sanguinaria. ¿Y por qué? Dijo: para poderlo salvar a un hombre lo tuvieron que destrozar. Y les dio esa impresión. Es que la gente no quiere lo amargo. La gente quisiera que le hablaran de una salvación con dulce. Y esta no es una salvación con dulce. Esta salvación fue traída a nosotros por el sacrificio de Cristo Jesús, que derramó su sangre, que tuvo que ser literalmente destrozado, como dice la palabra, molido por nuestros pecados, y su sangre derramada. Eso no fue una cosa bonita. Usted y yo estamos aquí hoy, hablamos del sacrificio de Cristo, y casi nunca nos imaginamos lo que realmente significó ese sacrificio. El dolor de ese sacrificio, la angustia de ese sacrificio. Antes de ir ya preso para ofrecer su sacrificio, el Señor le dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice que se fue a orar y su sudor era como grandes gotas de sangre, estando en agonía, dice, porque Él sufrió la agonía. Entonces a ese sacrificio es que nos estamos refiriendo en esta noche. Pero gloria a Dios, porque el Señor se entregó a sí mismo por nosotros. Pero cuando hablamos de este sacrificio, por eso es que si usted le entrega su vida a Cristo, amigo, usted no viene a jugar a ser cristiano. Usted le entrega su vida a Cristo, usted inmediatamente tiene que entender que usted está entregándole su vida al que con mucho dolor entregó su vida toda, dio su sangre para libertarlo a usted, para libertarme a mí, para sacarlo de su condición. No puede seguir en la misma condición. No puede ser que alguien venga y se asome y como si esto hubiera sido con dulce. No, Señor, esto no fue con dulce. El sacrificio del Cordero de Dios fue ese sacrificio de angustia, de agonía y de muchas situaciones que sucedieron en ese día. Lo primero que yo quiero mirar aquí con este verso, en el verso 4 y en el verso 5. En el verso 5 específicamente dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo fue ofrecido para librarnos a nosotros de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. ¿Usted entiende lo que quiere decir rebelión? Rebelión quiere decirse irse en contra de lo establecido. Porque
siempre he procurado aclarar que la rebelión es diferente a la desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Es no hacer nada. Le dicen vaya, pues no va. Eso es desobedecer. Haga, no hace. Eso es desobedecer. Corra, no corre. Es desobedecer. Pero rebelión significa hacer lo opuesto, contrario a lo que le dijeron. Entonces la rebelión es diferente a la desobediencia, porque la desobediencia es no hacer nada, pero la rebelión es hacer lo contrario de lo que le dijeron, lo contrario de lo establecido. Y por eso nosotros tenemos que reconocer que Él fue sacrificado por nuestras rebeliones, porque nosotros no solamente dijimos no queremos buscar a Dios, nos fuimos en contra de Dios, toda la raza humana. Todavía usted encuentra a la gente rebelada por las calles, por la televisión, por la radio. Los que piensan que saben, los eruditos en las escuelas, en las universidades, los que tienen voz de mando, directores de países, presidentes, congresos, etcétera. No es solamente no hacer, es hacer en contra de. Esta semana recibí unas fotos desde la India. Nos las enviaron unos de nuestros pastores. No fue en una de nuestras iglesias, pero nos mandaron porque hay un estado específico donde por orden del primer ministro del estado han comenzado a destruir los templos de las iglesias cristianas. Entonces me mandaron las fotos y un videíto con la máquina, esa misma máquina que usamos aquí para hacer excavación, para hacer lo que se ha hecho aquí. Esa misma máquina, pero no yendo para ayudar a edificar, sino yendo para tumbar. Primero la parte de arriba donde ellos, todos los cristianos en el oriente, a diferencia de nosotros aquí en el occidente, estoy hablando de los cristianos evangélicos, todos le ponen una cruz al templo y una cruz al púlpito, y hasta en los carros llevan una cruz. Usted aquí no la usa, pero no los juzgue. Ellos allá viven en medio de unas religiones paganas, y para ellos poner la cruz es decir, no nos avergonzamos, aquí somos cristianos y vamos a servirle al Señor. Es básicamente el mensaje cuando ellos ponen la cruz. Ellos ponen la cruz para identificarse frente a una cantidad de religiones que son paganas, y ellos lo que quieren decir es: nosotros no nos escondemos, le queremos decir a ustedes que aquí somos cristianos. Entonces de primero tumbar la cruz, y después viene esa máquina y comienza a tumbar la parte de arriba, y luego hasta que queda eso allá todo en el piso. Eso no es no hacer nada, eso es ir en contra de. O por ejemplo el hecho de que las personas en muchos países les es prohibido llevar la Biblia. No es solamente que no la leen, la prohíben. Prohibido llevar la Biblia a la escuela, al colegio o a la universidad. Una cosa es decir yo no oro, otra cosa es prohibirle a la gente que ore. Es ir en contra de eso, se llama rebelión. O cuando Dios dice no matarás, entonces el ser humano dice no, es que hay que matar. No matarás tiene que ser visto dentro del contexto propio de las leyes. Hay pena de muerte, y en ese caso, cuando hay pena de muerte, no se está aplicando ese texto no matarás. Cuando dice no matarás, en la ley estaba diciendo que las personas no tomarían justicia por mano propia. No sé cómo lo dicen en las leyes, o sea, no realizar acciones de hecho, ¿verdad? O sea, que si una persona tenía un problema, tenía que llevarlo a la ley, no lo debía resolver él. Y si la ley decía, después de que los jueces dictaminaran, este hombre merece morir
por su pecado, entonces ya no está dentro de este contexto del verso. Ese texto que decía no matarás y sigue diciendo no matarás, se refiere a no tomar la justicia por mano propia, a no tomar venganza cada cual, sino seguir la ley, para que no se volviera esto, como se ha vuelto en el mundo, una anarquía. Pero no solamente la gente tiene ese deseo, incluso hay asesinos por contrato, a sueldo. Llegan y dicen, ¿cuánto me cobra por matar? Tengo ahí un fulanito, yo le muestro la fotico, vive en tal parte más o menos. ¿Y cuánto se gasta de gasolina? Ya tanto, tanto. Ah, bueno, vale tanto. No solamente que la persona está con el ansia sino que es una sed y unas ansias, incluyendo el aborto, que entre todos los casos que hay en el mundo, en la sociedad, de asesinatos, pienso que el más despreciable es el asesinato contra los niños indefensos. Peor, en el vientre. Siempre se ha dicho de la crueldad de los asirios. Los asirios eran un imperio, su capital se llamaba Nínive, estaba en lo que hoy es el norte de Irak. Cuando ellos llegaban y derrotaban a los ejércitos enemigos, iban y peleaban y salían vencedores, entraban en las ciudades y a las mujeres que estaban encinta les abrían los soldados con la espada, les abrían el vientre y les sacaban el bebé. Y dice la historia que los estrellaban contra las peñas. De nosotros nos horroriza, dice, uy, qué gente tan bruta. Y hoy no lo hacen los soldados, hoy los hacen en una clínica legal o ilegal. Y lo hacen con la aprobación de la madre. ¿Por qué me miran así sorprendidos? Lo hacen con la aprobación de la madre. Y los gobiernos, en su gran mayoría en el mundo, están de acuerdo. Los que hacen las leyes firman y dicen sí, es legal y es constitucional matar a esos hijos porque no los queremos. Entonces es una rebelión. Y así sucesivamente en todas las demás cosas. Por ejemplo, el ser humano siempre ha ido legalizando todo lo que ha sido para su perdición. En este momento tenemos el gran problema de las drogas. Estamos hablando de las drogas que hasta hace poco eran consideradas ilegales. Entre ellas el licor es una droga, pero es una droga legal. O sea, se puede comprar porque hasta el gobierno tiene sus propias fábricas de hacer licor. Antes era perseguida. Como el licor es una droga, en líquido, pero es una droga, no todas las drogas vienen de la misma manera. Hay drogas que vienen en pastillas, en tabletas. Hay drogas que vienen líquidas y hay drogas que vienen así en forma de hierbas y cosas. Pues ya se legalizó el alcohol hace mucho tiempo. Y con el alcohol supuestamente financiamos el estudio de nuestros hijos. Y con el alcohol supuestamente financiamos los hospitales y la salud pública. Dicho en otras palabras, para que nuestros hijos aprendan, habrá que embrutecer a los otros. Y para sanar a unos enfermos hay que enfermar a otros. Porque el licor, ahí dice en el papelito, exigen que pongan en el papelito y también exige que diga en el anuncio de la televisión y de la radio, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pero lo dice
de una manera graciosa, ¿cierto? Tiene una forma. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Que casi no lo entienda, pero hay que decirlo por ley, que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pero hay que decirlo a la carrera, porque ojalá no hubiera que decirlo. Eso se llama rebelión. Y ahora estamos legalizando en todos estos países. Si usted supiera, los más inteligentes, nuestros próceres, los padres de la patria, piden a gritos que legalicemos también la marihuana, y dentro de poco la dosis personal también del bazuco y de todo lo demás. Porque ¿para qué pelear contra las cosas malas? Es mejor legalizarlas, así es mejor, es más suave. Hay países donde el gobierno compra cocaína, si usted no lo sabía. Hay gobiernos de esos países que ellos constitucionalmente tienen aprobado, y ellos compran la cocaína por unas cantidades inmensas y lo reparten en los puestos de salud. ¿Para qué? Para que cuando un adicto a la cocaína no tenga el dinero con qué comprarlo, no salga por las calles a atracar a los demás. Entonces va al puesto de salud y le dice: ¿cómo le parece que se me acabó la dosis? Estoy desesperado. Tranquilo, señor. Ya, señor, vaya para su casa y procure conseguir platica, trabaje para que la compre usted mismo, para no tener que pagársela aquí con los impuestos de los vecinos, hombre. Porque qué cosa tan triste que le tengamos que pagar la cocaína con los impuestos de los vecinos. Procure trabajar, hombre. Ay, bueno, sí, voy a procurar, pero si algún día le falla otra vez, venga, para que no vaya tampoco por ahí a hacer daños. Así es la vida. Por eso la palabra de Dios dice aquí: Él fue molido por nuestros pecados, Él fue herido por nuestras rebeliones. El ser humano siempre empeñado en rebelarse contra Dios, en decir que Dios no existe, que Dios no es real, y que si de verdad es real, que venga y me mate. Agradezca que no lo ha matado, porque a Él no le costaría mucho, ni siquiera hacer un milagro, solo cortarle el oxígeno por minuto y medio y usted desaparece. Pero la gente dice: si Dios existe, que me mate, que muestre que es grande. Y luego se viene una avalancha como en Mocoa y se muere un montón de gente. Y dice: si Dios existe, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué se muere tanta gente? Dice mi madre: no se le entiende el mal a Micaela. Malo si llora, malo si no llora. No se le entiende el mal a Micaela. Y no se le entiende el mal a la gente porque sencillamente no se trata de si sí lo mata o de si no lo mata. Se trata de la rebelión que está ya enquistada en el corazón del ser humano. Pero el sacrificio de Cristo es para que nosotros seamos perdonados de nuestra rebelión. Lo que usted tiene que hacer, amiga y amigo, es que si su vida está en esa condición, usted no tiene a Cristo, no tiene vida eterna, no tiene salvación, en esta noche le diga: Señor, yo sé que tú hiciste ese sacrificio para perdonar mis pecados, para perdonar mis rebeliones. Sálvame, cámbiame, transfórmame, perdóname. Y Dios es poderoso para perdonar sus rebeliones. ¿Cuántos sabían que Dios es poderoso para perdonar? No solo para perdonar las suyas, poderoso, ha perdonado las mías y la de muchos millones que a través de la historia han reconocido que sin Cristo están perdidos. Ellos han entregado su corazón al Señor y les ha perdonado sus rebeliones. También con su sangre Él limpia nuestras conciencias. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 11. Aquí hay una parte interesantísima, porque muchas personas no tenemos esta claridad
mira lo que dice: pero estando ya presente Cristo, capítulo 9, verso 11 del libro de Hebreos. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escuche: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, viene esa pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo que Él derramó en su sacrificio limpia las conciencias. ¿Sabe a qué se está refiriendo? A una obra interna. Porque el problema es que todo lo externo puede ser solucionado. Por eso existen lugares que le llaman centros de rehabilitación. Popularmente le llamamos cárcel. Pero ¿qué rehabilita una cárcel? ¿Cómo salen los presos de las cárceles? Se supone que una cárcel es un centro de rehabilitación. Se supone que allá hay trabajadores sociales, se supone que hay talleres, se supone que hasta les podrían dar conferencias si las necesitaran. Se suponen tantas cosas, pero todo lo externo nunca será efectivo a menos que haya una obra interna en el corazón de la persona. Aquí donde estamos, antes de construir, aquí era un patio. En este patio habíamos hecho como si fuera un parquecito, teníamos unos arbolitos y teníamos unas matas de plátano. Y por aquí, en algún lugar por aquí, probablemente por donde está esa primera fila, un día vino el director general de la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, vino con sus escoltas y su gente, lo estaban cuidando, y aquí nos sentamos. La razón por la que él vino y se sentó aquí en el patio de esta iglesia para charlar con algunos pastores y conmigo es porque nosotros hemos ido a predicar a las cárceles. Y ahí sentado él decía: pastor, es que es una cosa extraña. Decía: son los únicos que han logrado que entren a un mismo lugar gente que haya sido de guerrillas, de paramilitares y que sean de delincuencia común también, y que se reúnan en un solo lugar y se tomen de la mano y se arrodillen y se pongan a llorar juntos. Él nos decía aquí: pastor, nosotros tenemos a nuestro cargo siempre este trabajo en las cárceles. Dijo: y poner junta a toda esa gente en un mismo sitio sería lo más peligroso. Dice: allá en la cárcel están los que pertenecen o pertenecieron a tal cosa, están allá. Los que pertenecieron a esta otra están allá. Y los de esta otra cosa están allá. Incluso tienen unos lugares específicos donde hay una sola persona, no la pueden poner con nadie más, por lo peligroso, tan terrible que es. Se supone que esa persona, el diablo le tiene miedo. Entonces lo encierran ahí, en ese lugar, solo esa persona. Y ahí tiene un espaciecito. Y el director de la cárcel y sus ayudantes y secretarios estaban aquí y decían: pero pastor, es tan extraño que una persona salga de ese patio voluntariamente y sabe que va a entrar a este salón porque allá vienen del otro patio de tal cosa, vienen estas otras personas y de acá estas otras personas, y se reúnan ahí y se arrodillan. Peor que se pongan a llorar juntos, decía
decía definitivamente: pastor, ustedes tienen que seguir predicando en la cárcel. De hecho, hemos seguido predicando en las cárceles. Y desde hace años, no solo nosotros, muchas iglesias llevamos el mensaje del evangelio a las cárceles, porque sabemos lo que dice aquí la palabra, que solamente es la sangre de Jesucristo que tiene el poder para limpiar las conciencias de toda obra en contra de la voluntad de Dios. Dicho en otras palabras, que ese trabajo interno en el carácter, en el alma, dentro de cada persona, eso solamente lo puede hacer la sangre preciosa de Cristo. Nadie más puede hacer eso, amigo. Nadie más. Lamentablemente la gente se esfuerza y quiere obtener eso por otros medios. Si usted quiere tener vida nueva y mantener esa vida nueva, entréguele su vida a Cristo y manténgase en Cristo. Porque solo la sangre de Cristo que lo limpia la conciencia de esas obras. Si usted entrega su vida a Cristo pero no permanece en Cristo, igual se le va a ir esa bendición. Si usted quiere que su conciencia sea limpia y permanezca limpia, usted tiene que entregar su vida a Cristo para que la sangre de Cristo lo limpie y permanezca limpio en su conciencia. Es la única forma, no hay otra manera. No hay otra manera. Yo estoy aquí para decirle con sencillez: amigo, no hay otra forma. No es como alguien dijo: ay, ustedes quieren obligarlo a uno que uno sea parte de la iglesia y lo amenazan. No, señor, nadie lo está amenazando. Si usted no quiere a Cristo y quiere vivir la vida que lleva y solamente quiere los golpes de la vida y las tragedias de la vida, bien pueda, es libre. Y si prefiere una perdición y no poder vivir con Dios eternamente, usted tiene el poder de decisión. Usted es libre para vivir como quiera, para hacer como quiera y para terminar como quiera. Pero nosotros cumplimos con la parte que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuál? Anunciarle a usted que aunque esa posibilidad de tragedia eterna existe, también existe la posibilidad de limpieza y de salvación eterna. Y cumplimos con esa parte. Se la decimos y usted toma la decisión. Ahora, si usted dice: no, a mí no me gusta, me parece que me están, ¿cómo es que dicen algunos? Coaccionando, chantajeando. Alguien dijo una vez: es que esos predicadores son terroristas. Le hablan a uno de cosas que lo ponen a temblar. Sencillo. No venga más. Sigan su pecado, haga como quiere. Oiga mejor a los brujos si eso es lo que le gusta, o oiga mejor al que le invita a las drogas o al licor, a lo que sea. Oiga al hechicero, oiga todo lo que quiera, viva como quiera. Pero cuando en la eternidad usted se encuentre en un sitio de condenación, no tendrá ninguna excusa. Y no podrá decir: es que Dios es malo. No, malos somos nosotros los seres humanos, que el Señor, poniéndonos todo para bendición, a nuestro favor, sirviéndonos la vida, sirviéndonos el poder de Él, sirviéndonos la bendición, como dijo alguien, en bandeja de plata. Los seres humanos preferimos la maldad porque nuestro corazón está inclinado a la maldad. Esa es la verdadera razón. Pero usted quiere que su conciencia sea limpia. Hoy su conciencia puede ser limpia. El sacrificio de Cristo lo limpia. Usted quiere que su conciencia permanezca limpia, permanezca en Cristo, porque la sangre de Cristo permanece actuando en el corazón de aquellos que aman al Señor. Ahora, si alguno está en Cristo y deja de caminar con Cristo, su conciencia se le volverá a enmugrar, por hablarlo de una manera criolla. Se le volverá a ensuciar su conciencia. Y ya no verá la vida como la ve el que está en Cristo. Y ya no lo disfrutará, pero usted tampoco tendría excusa. Bueno, dicen que este pastor habla largo. Déjeme terminar. Voy a hablarle un solo puntico más, aunque tenía varios puntitos, pero un solo puntito más.
Una de las cosas que nos proporciona el sacrificio de Cristo es tener paz. En Isaías 53, donde leímos al comienzo, dice en ese verso, es el verso 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, para que nosotros podamos tener paz, el Señor se ofreció a sí mismo como un sacrificio vivo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 27, el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en el capítulo 20, el verso 21, en ese mismo libro de San Juan, dice así: dice, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en el verso 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El único que le puede dar a usted esa paz por la que el mundo tanto se estresa y tanto se esfuerza es el Señor, por el sacrificio de Cristo. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. La gente quiere paz. El mundo añora paz. Si usted le pregunta: ¿cuántos queremos paz? A ver, voy a hacer la pregunta: ¿a cuántos les gusta vivir en paz? Levante la mano. ¿Cuántos les gusta tener paz en el corazón? Y paz en toda la vida. Hermano, por favor, eso es algo innato. A nosotros nos gusta la paz, a todos. Y usted le pregunta al que dispara con ametralladoras y pone bombas: ¿usted quiere la paz? Claro, por eso peleo, porque quiero la paz. Le pregunta al terrorista: ¿usted quiere la paz? Claro, por eso pongo bombas, porque quiero la paz. Todos queremos paz. La gente quiere paz. Y no estoy diciendo nada para burlarme de nadie. Todo el mundo quiere paz. Algunas personas dicen que a nosotros no nos gusta la paz. Mire, todos los seres humanos nos gusta la paz, todos. El que dispara le gusta la paz, el que pone bombas le gusta la paz, al sicario también le gustaría vivir en paz. Todo el mundo quisiera vivir en paz. Los líderes mundiales se esfuerzan por buscar la paz y se hacen acuerdos de paz. El grave problema es que la están buscando donde no existe. Usted no puede encontrar la paz en una firma, señores. Usted firma hoy una paz que no está en el corazón de la gente, sino en el papel. Esa paz se rompe mañana. Si no se rompe mañana, se rompe pasado mañana. Porque esa paz está en el papel, en un acuerdo. La verdadera paz no puede estar solo en un papel. La verdadera paz tiene que estar en el corazón de la persona. ¿Cómo vamos a vivir en paz en un mundo que quiere paz si no hay paz en el corazón? La palabra de Dios dice: no hay paz para el impío, dice Dios. Si no hay paz por dentro, no importa cuánto se esfuerce. No solamente se esfuerzan los líderes de los países en términos de la política, se esfuerzan presidentes, se esfuerzan senadores, se esfuerzan gobernadores, pero también se esfuerzan líderes religiosos,
Todo el mundo se esfuerzan personas que están involucrados en algún tipo de disentimiento con un gobierno. Todo el mundo se esfuerza y es loable que la gente quiera la paz. Nosotros oramos, yo oro, Señor, ayuda, Señor, a este país, al presidente y a toda la gente, Señor, para que le alumbre el entendimiento a todos, al presidente, al gobernador, al que dispara, al que no dispara, etcétera. Porque todos queremos paz. Que Dios le alumbre el entendimiento, sí, Señor. Pero resulta que si la paz no está en el corazón de la persona, ¿cómo vamos a vivir en paz con una sociedad que no tiene paz? Si usted no puede dar lo que no tiene. Si no hay paz en el corazón, no importa cuántos tratados se firmen, la maldad del ser humano es terrible. Es terrible, eso está en el corazón. Lo único que le puede dar paz a usted es el Señor. Por el sacrificio de Cristo usted puede recibir paz. Paz para enfrentarse a la vida. Y la vida nunca será lo que usted quiere. Porque la vida no está hecha para satisfacer completamente a nadie. El uno siente satisfacción y el otro le quita un poquito de esa satisfacción. Y mire, por ejemplo, los unos sufrimos por no tener dinero y los otros sufren por tenerlo. El que no lo tiene sufre porque quiere tenerlo y el que lo tiene sufre porque se lo pueden quitar. El que trabaja por salario sufre porque quiere ser patrón y el patrón sufre porque tiene que luchar con los empleados, tiene que pagar impuestos al gobierno, tiene que hacer aquí y allá. Todo el mundo sufre por algo. El soltero sufre porque se quiere casar y el casado sufre porque está casado. ¿O a usted le parece que estoy haciendo un chiste? Así es. El que no sabe sufre por no saber y el que sabe mucho sufre por saber demasiado. Usted dice, ¿cómo así, pastor? Sí, señor. Pregúntele a los que saben y verá. Por ejemplo, si usted llega a saber demasiado acerca de la situación política de un país, usted sufre porque sabe demasiado, usted se convierte en un problema para los demás. Y si no sabe nada, también sufre porque entonces no sé nada y ahora ¿cómo es esto? Siempre va a sufrir. La vida no está hecha para satisfacer enteramente a nadie. El único que le puede dar paz en su corazón es el Señor. Levante la mano el que me entiende. El único que le puede dar paz a su corazón es el Señor. Por el sacrificio de Cristo, amiga y amigo. O usted que me oye, no sé, tal vez me está oyendo una persona que es una persona capacitada, desarrollada intelectualmente, alguien que tiene su profesión, o que quizá incluso ha escalado dentro de su profesión. Y tal vez es una persona con bastantes títulos y con mucho prestigio, pero si me está oyendo, sepa, el único que le puede dar paz a su corazón es el Señor. Usted lo sabe, amigo, que su prestigio no ha podido darle la paz que necesita. Su posición, el dinero, el salario, nada le ha podido dar la paz y la tranquilidad que usted necesita. ¿Sabe quién le puede dar eso? Cristo Jesús, cuando Él entre a su corazón. La única manera. Y si tiene mucho dinero, usted sabe que sufre porque tiene mucho. Es que yo he visto sufrir a los que no tienen mucho. Medio están comenzando a levantar la cabeza porque de todo hay en la viña del Señor, dijo alguien, ¿cierto? Hay personas que están comenzando su pequeña empresa, ganar cualquier poquito de salario y entonces se vienen toda la nueva reglamentación de impuestos para las empresas, y entonces no quiero ser empresario, yo mejor quiero ser un trabajador que me gane mi salario. Y entonces también veo sufriendo a los que, ¿cómo me van a quitar todo eso? Dios mío, el 10%.
Inmediatamente de mi salario. Sí, señores, es para empezar. Eso se llama retención en la fuente. Dicho en otras palabras, ¿qué quiere decir retención en la fuente? Quiere decir que el gobierno sabe que a usted le gusta bastante la platica. Entonces, antes que le paguen el sueldo, dice: vaya adelantándome el impuestico, por favor, porque si no, después al fin del año usted no me lo quiere pagar. Y al fin del año arreglamos cuentas a ver cómo nos fue. Al fin del año hacemos la cuenta general. Si ganó demasiado, amigo, usted ya sabe que todavía le falta otro poquito. Y si no ganó tanto, pues yo pienso que ahí pasamos bien. Todo el mundo sufre por algo. El que no tiene hijos sufre porque quiere tener, ¿cierto? Ay, yo quiero tener hijos. Y el que tiene hijos sufre: y Dios mío, ¿cómo hago para criar hijos en semejante generación tan terrible? Uy, que Dios me los guarde, que no les vaya a pasar nada. Cristo Jesús le da paz a su corazón. Por el sacrificio de Cristo usted puede tener paz. ¿Cuántos creen que el Señor puede entrar a su corazón y darle paz? Y no estoy hablando solamente con los amigos, estoy hablando con todos los que están aquí. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo realmente le da paz a su corazón?